El día de hoy tenemos un amigo bastante peludo y peculiar llamado Yujin. Es un cuyo, un cavia porcellus de 4 años de edad. Este cuyo acude a consulta debido a que no ha querido comer desde hace 4 días aproximadamente, y pues a la parte del examen físico general nos encontramos que su condición corporal efectivamente está siendo cada vez más baja. Tenemos un poco de gas en la parte abdominal y tenemos la parte de bruxismo, lo cual significa que está prácticamente generando movimientos masticatorios de forma exacerbada. Por esa situación nos enfocamos a la parte del examen odontológico y determinamos que tiene efectivamente un problema odontológico. Este problema se llama maloclusión, es una maloclusión grado 4, lo cual es bastante elevada, y por esta situación se decide la parte de la hospitalización. En la hospitalización se coloca un catéter intravenoso para estar administrando lo que es terapia de líquido, y se administran algunos medicamentos como ¿cuáles, doctora? Metoclopramida para la parte digestiva, para ayudar a que tenga peristaltismo, dimeticona para la parte del gas, ayudar a liberarlo, analgesia y desinflamatorios por lo mismo del proceso en sus dientes, Floratil igual, que son los probióticos para la parte de su microbiota intestinal, y me parece que solo esos medicamentos. Sí. Y bueno, pues la parte de su alimentación ha sido asistida con la parte de papillas, y pues el paciente ha ido con una mejoría. Actualmente pesa 900 gramos y bueno, pues estamos a punto de ingresar a un procedimiento anestésico para poder hacer un procedimiento odontológico. Se toman estudios sanguíneos para poder verificar cómo está el funcionamiento de sus órganos internos, y bueno, pues en el hemograma encontramos que hay un proceso inflamatorio en la parte de la bioquímica sanguínea. Tenemos un poco de actividad hepatocelular, tenemos hiperglucemia por estrés, y bueno, pues de hecho les vamos a dejar la parte de los laboratorios para que los puedan ver. Se toman estudios radiográficos donde sí confirmamos que tenemos un sobrecrecimiento muy marcado de la parte odontológica. También vamos a colocarle los rayos X, y bueno, pues en el procedimiento anestésico importante, como todo pequeño mamífero, verificar lo que es la parte de la glucemia, verificar toda la parte de las constantes, para que entonces así nosotros podamos determinar cuál es el mejor protocolo de acuerdo a este paciente. Este paciente vamos a utilizar una combinación de varios medicamentos, principalmente analgésicos. Es un procedimiento que puede generar malestares. De hecho, si retiramos alguna pieza odontológica, vamos a tener que hacer un bloqueo de la rama mandibular, y bueno, vamos a utilizar como analgésicos el uso de carprofeno, vamos a utilizar buprenorfina, vamos a utilizar una combinación de metomidina con ketamina para la parte preanestésica, y vamos a mantenerlo en un plano anestésico con ayuda de sevoflurano. Hay que limpiar perfectamente bien toda la cavidad oral, porque es un paciente que tiene una maloclusión y posiblemente tenga ahí contenido alimenticio, y eso nos podría llegar a generar alteraciones en la parte anestésica. El examen odontológico es una pieza fundamental para el diagnóstico de este paciente. El examen se lleva a cabo mediante varios pasos. Paso número 1 es poder palpar lo que son todos los bordes, tanto la parte del borde del plano nasal, la parte mandibular y la parte maxilar.
Como tal, no deberíamos de percibir ninguna anormalidad en la parte del borde del hueso. Si es que percibimos algún chipotito, alguna protuberancia, eso podría ser indicativo de que estamos teniendo un sobrecrecimiento de la parte de las ápices. El segundo paso es poder sentir lo que es el movimiento de la parte masticatoria. Recuerden que estos animales tienen movimientos tanto laterales hacia la parte de enfrente y rotatorios. En este momento yo estoy palpando, estoy sintiendo cómo están rozando la parte de las muelas y se genera un ligero entrampamiento en la parte de la mandíbula. Posteriormente tengo que revisar la parte de mis incisivos. Recuerden, los incisivos es el reflejo de la masticación. En este caso vean cómo tenemos un incisivo inferior bastante sobrecrecido y tenemos unas puntas de los incisivos en forma pues prácticamente sesgada. Esta parte me está indicando que efectivamente la oclusión no es adecuada, la masticación de los molares está haciendo de forma inadecuada y por eso no podemos tener un desbaste en esta parte. Y para finalizar tenemos que poder examinar la parte de los premolares y molares, y de esta forma lo vamos a hacer con ayuda de un otoscopio. Es algo que nos funciona bastante. Vamos a sujetar lo que es la cabecita del paciente con nuestra mano izquierda y posteriormente voy a ingresar por lo que es el diastema. Ingreso por el diastema para ver lo que son las puntas. En este caso estoy observando que tenemos un sobrecrecimiento de los premolares hacia la parte lingual, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, siendo prioritariamente la parte del lado izquierdo. Incluso ya estamos teniendo un entrampamiento de la parte de la lengua. También tenemos sobrecrecimiento de la parte superior. Primero lo hago del lado izquierdo del paciente y posteriormente del lado contralateral, para que entonces yo pueda visualizar perfectamente bien lo que son las dos ramas mandibulares. En algunas ocasiones los pacientes llegan a tener contenido en la parte de la cavidad oral y por esa situación podemos meter lo que es un hisopo y hacer movimientos rotatorios para que liberemos todo el contenido y sea muchísimo más fácil la visualización. Bueno, es momento de la administración de los fármacos preanestésicos. El paciente tiene una frecuencia cardíaca de 230 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 130 respiraciones por minuto, sus mucosas están rosas y húmedas y la parte de la temperatura está estable, 38 grados centígrados aproximadamente en promedio. Es un paciente que no tenemos una alteración mayor en la parte sistémica, sino simplemente la parte odontológica. Importante siempre verificar la vía. En este caso la doctora está ingresando una solución a la parte del catéter. El catéter tiene lo que es un stopper. Verificamos que sea una vía permeable, que no se esté infiltrando, para que entonces posteriormente ya pueda administrar lo que son los fármacos. Los primeros fármacos que vamos a administrar serían la parte de los analgésicos, para que empiecen a tener un efecto analgésico, y posteriormente vamos a utilizar o administrar
lo que son los preanestésicos, que en este caso sería medetomidina con ketamina. En algunas ocasiones la parte de los stoppers es un poco difícil poder ingresar, porque se tiene que ingresar prácticamente justo a la parte de la mitad o del centro del stopper para que la jeringa pueda ingresar sin complicaciones. Siempre que administran un fármaco pasa una solución. Tenemos este stopper porque como es un paciente con un peso bajo, que es de 900 gramos, si nosotros colocaríamos la parte de una canalización con una venoclisis, tendríamos un volumen mayor en lo que llega a la parte de nuestro fármaco, y muchas de esas ocasiones podemos generar fácilmente sobrehidrataciones. Entonces, por esa parte se utiliza o se prefiere el uso de lo que son los tapones venosos o stopper, para que entonces tengamos una vía prácticamente de rápido acceso y sin complicaciones. Es momento de administrar la parte de la medetomidina con ketamina, y bueno, pues siempre recordar tomar la parte de la hora para que entonces podamos nosotros determinar en qué tiempo vamos a empezar a tener algún efecto. Son dosis muy bajas, son dosis preanestésicas, para que pueda mantener al paciente en la parte anestésica con ayuda de algún gas inhalante. En este caso va a ser sevoflurano. Todavía tenemos reflejos, pero el paciente ya está en un proceso de relajación, ¿no? Y esto me permita poder colocar mi mascarilla y posteriormente colocarlo en la parte de mi mesa odontológica. El paciente ya está colocado en la mesa odontológica. Tenemos una mascarilla, tenemos la visualización de los incisivos, tenemos nuestro pulsoxímetro colocado en el miembro pélvico izquierdo, tenemos 100% de saturación de oxígeno, 226 latidos por minuto, lo cual es bastante bueno. Nuestros valores de perfusión son buenos. Aquí el monitor todavía está marcando en un color azul debido a que está todavía tratando de calibrar, y hasta que se establezca un valor fijo se colocarán nuestros parámetros en un color blanco. Ahora es momento de proceder a la parte del desbaste, y ahorita les vamos a visualizar lo que estamos observando dentro de la cavidad de este paciente. En esta imagen podemos observar el sobrecrecimiento tan marcado de los molares inferiores que están hacia el lingual, e incluso podemos observar cómo el sustrato se está reteniendo en esa cavidad oral. De aquí la importancia de que nosotros, antes de hacer un procedimiento anestésico, limpiemos perfectamente bien la cavidad oral, debido a que ese sustrato se podría ir directamente a la vía aérea y generar una obstrucción. Este sobrecrecimiento es bastante marcado y que está entrampando la lengua, generando que el paciente no pueda masticar de forma adecuada, ya que ellos necesitan hacer movimiento de la lengua para poder incorporar el alimento y que entonces se genere una masticación. En los molares superiores podemos observar cómo las puntas están creciendo hacia mesial,
y me puede incluso generar un corte en la cara mesial de mi cavidad oral. Es momento de hacer el desbaste y el paciente podemos observar que tiene 100% de saturación de oxígeno, 222 latidos por minuto. Un paciente estable, y aquí podemos observar cómo vamos a ir haciendo el desbaste poco a poco. Recuerden, por favor, estos procedimientos se tienen que ir haciendo con un desbaste con limas especiales. En este caso nosotros utilizamos lo que son limas de diamante, que nos van a ir generando un corte, un desbaste poco a poco, sin que nosotros generemos un trauma de compresión a lo que son los dientes. En algunas ocasiones, de forma iatrogénica, algunos médicos llegan a hacer cortes con alicates o con pinzas, lo cual no es nada favorable, porque se pueden generar ruptura de esos dientes y pues generar un problema mayor. Siempre que nosotros hagamos el desbaste odontológico, recordar que es un paciente que en este caso no tiene un tubo endotraqueal. Colocar un tubo endotraqueal en un cuyo es bastante complicado, y por esta situación necesitamos estar realizando limpiezas con hisopos. Incluso cuando hacemos el desbaste, llego a colocar un poco de solución salina en el hisopo para que esté húmedo, y este hisopo se mantiene en la cavidad oral para que vaya reteniendo todas estas pequeñas partículas. Si podemos colocar un tubo endotraqueal en el paciente, sería muchísimo mejor, porque entonces evitamos esos riesgos de broncoaspiración. Pero en realidad es bastante complicado, que la intubación en ellos normalmente se llega a realizar con un endoscopio. Aquí podemos observar cómo estamos haciendo un desbaste. Es sutil y tenemos que proteger la lengua con este espéculo para que entonces no generemos un traumatismo a nivel lingual. Recuerden que son pequeños mamíferos, que son pacientes que tienen un umbral del dolor pues un poco bajo, y cualquier traumatismo que nosotros hagamos en la cavidad oral, pues esto podría significar bastante en su recuperación. Es un procedimiento que a veces lleva minutos, a veces puede llevar horas, principalmente cuando hacemos extracciones odontológicas. Es un procedimiento más doloroso y que se tiene que a fuerza colocar un bloqueo de la rama mandibular. La enfermedad periodontal en pequeños mamíferos es bastante común, y que incluso es más común en pacientes que se alimentan a base de nidificados, y es que se ocasionan lo que son bolsas alrededor de la muela, y estas bolsas van entrampando todo lo que son las fibras, como lo podemos observar en el video.
Estas fibras me generan una estomatitis y que a veces esta estomatitis es causa de dolor y que esta causa de dolor me puede ocasionar que el paciente no esté consumiendo el alimento de forma adecuada. Para poder eliminar este problema es necesario retirar todas estas fibras con ganchos de odontología especiales, como lo estamos observando en el video, pero hay que tener mucho cuidado de que no generemos una lesión mayor en la parte de la encía. Incluso existen piezas a nivel de odontología que nos pueden facilitar la limpieza e incluso el pulido de algunos dientes. El desbaste de los molares superiores es de mucho cuidado, debido a que es muy fácil de que cuando estás realizando ese movimiento con tu fresa, con tu instrumental, puedes llegar a lastimar la cara mesial. Por eso es importante siempre colocar una espátula que me proteja principalmente esa mejilla, y de esta forma nosotros podemos ir generando este desbaste con mucho más cuidado. Existen diferentes piezas odontológicas, hay unas que son con terminación en punta, hay unas que son en terminación cilíndrica, hay otras que son más largas, y entonces la selección de mi pieza odontológica me va a generar el éxito en un procedimiento adecuado. Pues estamos finalizando el desbaste odontológico y es importante mencionar que una vez que estemos terminando, debemos de realizar una limpieza perfectamente bien en toda la parte gingival. Se recomienda que esta limpieza sea con Beterivac, con clorhexidina. Nos va a ayudar muchísimo a que se vayan cerrando esas pequeñas úlceras. Aquí podemos observar cómo quedaron estos premolares al finalizar el desbaste, y pues se respetó lo más que se pudo con la angulación de 60 grados. Pues muy bien, hemos finalizado con el procedimiento. Tenía un problema muy severo de la parte odontológica, tenía las puntas totalmente hacia lingual, estaban entrampando la parte de los dientes, de la lengua, perdón. Los dientes estaban totalmente desalineados. Tratamos de dar la alineación lo más que se pudo. En realidad este problema es una maloclusión grado 4 congénita, lo cual significa que prácticamente desde nacimiento el cierre de la mandíbula es de forma inadecuada, la angulación de los premolares es de forma inadecuada, y esto nos conlleva a que tenga un desgaste uniforme. Los premolares de los cuellitos hay que recordar que tienen una angulación de 60 grados, y esta situación conlleva que del lado izquierdo tenía una angulación muchísimo mayor y por lo tanto pues no estaban desgastando de forma adecuada. Los molares inferiores estaban hacia lingual y los molares superiores estaban hacia mesial. Ahorita ya administramos el revertidor, que es el atipamizol. Podemos ver que tenemos unos parámetros de forma adecuada, una saturación adecuada, y la frecuencia cardíaca empieza a subir y el paciente empieza a estar responsivo. Solamente ya tenemos aquí un suplemento de oxígeno, el paciente ya empieza a tener reflejo palpebral, y pues en unos minutitos él ya estará prácticamente incorporándose a su normalidad, esperando a que empiece a deglutir y que empiece a tener una vida normal.